Hola José y saludos a todos. Bueno, como siempre, antes de dar el line-up posición por posición para este fin de semana, de figuras que deben hacerlo mejor, que no están brillando tanto o que no son grandes estrellas, quiero hablar de varios temas. El primero, Brandon Hyde, los Orioles de Baltimore. Lo veo mal para Brandon Hyde. Creo que este fin de semana probablemente ya no lo sobreviva. Como digo, como vengo diciendo, hay que echarle la culpa a alguien. Saludos, Abraham. Lo de Brandon Hyde es prácticamente inevitable. Los Orioles cada día juegan peor. Así que alguien tiene que pagar y en este caso va a ser el manager. Lo mejor de la jornada del día jueves fue ese duelo de picheo entre Hunter Brown y Jacob deGrom. 1-0 a favor de los Vigilantes de Texas. Ambos lanzadores con 8 entradas. Jacob deGrom 7 ponches. Hunter Brown 9 ponches. Para disfrutar sencillamente. José, es que bueno, fíjate que yo decía que lo de los Tigres de Detroit iba a depender en gran medida de Javier Baez y Gleyber Torres, y creo que eso está saliendo hasta ahora muy bien. Veamos los números. Javier Baez tiene en este momento 309, 5 jonrones, 27 impulsadas. Gleyber Torres 289, 5 jonrones, 24 empujadas. Buen picheo, obviamente. Agreguemos ahí a Kerry Carpenter, a Torkelson y compañía. Y los Tigres siguen sólidos en el primer lugar con el mejor récord de las grandes ligas hasta ahora. Es un equipo muy, pero muy sólido. Yo creo que no van a perder ese primer lugar. Bueno, así lo pronostiqué en nuestro primer programa. Los Tigres de Detroit, lo dijiste en el primer programa, que eran tus favoritos para ganar la división central de la Liga Americana. Y efectivamente, la edición de Gleyber Torres le está dando resultados. Lo otro que quería comentarte, el sábado debuta, reaparece Clayton Kershaw, 212 victorias, 94 derrotas, 2.742 innings y número redondo, 2.968 ponches, muy cerca de los 3.000. Yo creo que hay récords que son muy difíciles de superar hoy día. Los 5.000 y tantos de Nolan Ryan, pero 3.000 ponches yo creo que ya son números para entrar al Salón de la Fama, más los Cy Young. Yo creo que Clayton Kershaw tiene los méritos. Tú me dirás qué opinas, José. Clayton Kershaw tiene todos los méritos para entrar al Salón de la Fama. Ha vestido un solo uniforme. En los últimos años no lo ha acompañado la salud, pero la calidad la tiene. Ganador del Cy Young, ganador de Serie Mundial. Tal vez por lo que queda de ver Clayton Kershaw en su extraordinaria carrera es que en postemporada no es ni la sombra de temporada regular. Pero los números lo tiene. Y con el retiro de Kershaw pasa a ser una especie en extinción, los 3.000 ponches para una carrera de grandes ligas. Y hablando del Salón de la Fama, mira lo que pasó hace días con Pete Rose. Lo sacaron de la lista de inelegibilidad. Qué hipocresía. Ya está muerto, señores. Ya está muerto. ¿Para qué? Bueno, queda reivindicado ante la familia, ante los rojos, pero lo que hizo, lo hizo. Pero los 4.000 y tantos hits, eso no lo va a lograr nadie en la vida. Eso son como las victorias de Cy Young o los ponches de Nolan Ryan. Nadie va a poder superar eso. Y si alguien pudo haberlo hecho, era Ichiro llegando 8 o 9 años antes. Así que no les va a quedar más remedio que saltar los Salón de la Fama. Ahora, ¿dónde queda aquello del perdón y todo aquello? Ojalá lo hubieran hecho antes. Yo creo que sí se merece estar en el Salón de la Fama. No me gusta la forma, estoy seguro que tú lo vas a decir. Yo creo que hubo llamadas de arriba, tú sabes de dónde. No lo quiero decir yo porque no me gusta hablar de ese tema. Odio el tema de la política. Así que no me meto en eso. Eso te lo dejo a ti tal vez. Lo de Pete Rose es realmente vergonzoso. Ahora se rasgan las vestiduras para quedar bien. Hasta se agarraron de una norma, vamos a llamarlo así, que con la muerte llega el perdón. Qué hipócritas. De ser así, con la muerte del comisionado que lo vetó, pudieron haberlo perdonado. Por supuesto, tenía que venir alguien de las altas esferas
y alzar la mano para que el comisionado, de una manera muy diplomática, no solo haga campaña por Pete Rose, sino también por los integrantes de los famosos Medias Negras de Chicago. Una jugada política donde el comisionado queda bien sin hacer nada. Este fin de semana es el mejor desde mi punto de vista en lo que va de temporada de Grandes Ligas, ya que hay duelos fratricidas interesantísimos. Por ejemplo, la serie del Subway entre los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York y cómo recibirán a Juan Soto en Yankee Stadium. La serie de Medwill entre los Washington Nationals y los Orioles de Baltimore. La serie del Sol entre los Tampa Bay Rays y los Miami Marlins. La serie de Chicago entre los Cachorros y Medias Blancas. La serie de Ohio entre los Guardians y los Rojos. Y la otrora serie de la Bahía entre los Gigantes de San Francisco y los Atléticos. Entre otras series muy interesantes. Es decir, esta semana está como para quedarse en casa. Además, están duelos de picheo como el de Chris Sale de los Bravos de Atlanta contra Crocher de los Medias Rojas de Boston. Mi line-up para este fin de semana está conformado en la receptoría por Logan Hop de los Angelinos de Los Ángeles. En la primera base, Tyler Soderstrom de los Atléticos. En la segunda, Ketel Marte de los Arizona Diamondbacks. En la tercera, Junior Caminero de los Tampa Bay Rays. En el shortstop, Jacob Wilson de los Atléticos. En los outfielders estarán defendiéndolo Peacock Armstrong de los Cachorros de Chicago, Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York y Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle. Los pitchers para el día viernes tengo a Mackenzie Gore contra los Orioles de Baltimore en la serie del Melville. El día sábado tengo a Pablo López de los Twins de Minnesota contra los Cerveceros de Milwaukee y cierro el día domingo con Jack Leiter de los Vigilantes de Texas contra los Astros de Houston. Este ha sido mi line-up y les deseo un feliz y exitoso fin de semana. Hacer un programa pronto, José. Pete Rose y los 8 más odiados. Me refiero a los Medias Negras. ¿Tuviste la película de Quentin Tarantino? Los 8 más odiados. Gran película. Bueno, deberíamos hacer algo parecido con el tema Pete Rose. Déjelo entrar a Salón de las Famas, por favor. Ya murió. Ya está. Perdón. Perdónenlo, por favor. Para esta semana voy a nombrar primero a los pitchers que creo que hay que prestar atención. El viernes 16, Ranger Suárez va contra los Piratas de Pittsburgh. Tuvo una primera salida pésima, mejoró mucho en la última y creo que va a empezar a ser el pitcher que fue el año pasado, y bien que le caen a los Phillies para tratar de darle cacería a los calientes Mets de Nueva York. Para el sábado, presten atención por favor a Ronald Blanco, cada vez lo viene haciendo mejor, y va contra los Rangers de Texas, que tampoco es que es un equipo super bateador en estos momentos. Y el domingo, presten atención por favor a Merrill Kelly, va contra Colorado Rockies. Bueno, tampoco es que es muy difícil lanzarle un buen juego a Colorado Rockies, que va tranquilamente a batir el récord de derrotas este año. Yo creo que no hay nada que se lo pueda impedir, porque cada vez juegan peor. Si no es el picheo, es el bateo. Si no es el bateo, son los errores. Bueno, algo así con los Orioles, como los Orioles, mejor dicho, que ya entraron en ese club de los grandes perdedores este año, increíblemente. Yo creo que esa es la gran sorpresa, la gran decepción de este año. Bueno, en primera base, Jonathan Aranda, una vez más, el mexicano que viene muy caliente de Tampa Bay, y creo que va a seguir haciéndolo bien. Para mí es una de las grandes sorpresas. Bueno, sorpresa no, pero es una de las grandes revelaciones de este año. Para ser consistente, en segunda base voy a colocar a Gleyber Torres y en el outfield a Javi Baez, para ser consistente con lo que vengo diciendo desde el principio. En tercera base, Mar Vientos, puede ser el factor X en la serie contra los Yankees, en la serie del Subway. Gunnar Henderson, que ya terminó el sprint training y
empezó a batear y de qué manera. Los otros dos outfielders, Corbin Carroll y Jackson Chourio. Corbin Carroll sí está muy caliente, tiene 14 jonrones incluso. El año pasado, la primera parte sobre todo para el olvido, y está teniendo una temporada como su primer año. Bien por él, es muy joven y es una de las grandes estrellas. Esto está para salir en la portada de los jueguitos, de video. Creo que esta es una de las caras del béisbol, definitivamente, Corbin Carroll. Y como bateador asignado me voy a dar a James Wood, que es un pelotero de gran poder de los Nacionales de Washington y que va a seguir repartiendo leña este fin de semana. Bueno, eso es todo. Bendiciones y hasta la próxima.